Buenas noches. Estamos en vivo en la televisión pública pampeana. Esto es La Parte y el Todo, el programa que intenta poner en debate los temas y problemas que nos interesan y nos preocupan a los pampeanos. Hoy vamos a tener en el piso a la profesora Patti Redondo. Como casi nos tiene acostumbrados, edita un nuevo libro sobre los movimientos emancipatorios. En este caso, el libro es El Che y otras rebeldías. Fue presentado hace 2 semanas en Santa Rosa e involucra, además de muchos editores, muchos escritores. Vamos a estar conversando con ella sobre ese libro y sobre todo sobre la época en la que ese libro está siendo editado. Luego va a estar Carlos Pérez Poveda, economista, profesor de la universidad. Lo convocamos para que nos ayude a entender, o por lo menos a hablar sobre lo que está pasando en la economía y si esto tiene el fin anunciado que todos tememos que ha pasado en otras oportunidades. Pero ahora estamos con el ministro de Bienestar Social, Diego Álvarez. Buenas noches, Diego. Buenas noches, Leo. Un placer estar nuevamente contigo acá. Gracias. Te iba a preguntar sobre el estado social de la provincia, pero hace unos días, me lo recordaste, presentaron el índice de vulnerabilidad social. ¿Está sirviendo ese índice para tener una idea un poco más exacta de lo que sucede en la provincia, más allá de los índices que publica el INDEC y que a veces involucran únicamente Santa Rosa Toay o involucran, digamos, universos y factores que hoy a veces han perdido un poco su incidencia? Sí, para nosotros es trascendental poder evaluar y medir el impacto de las políticas públicas, sobre todo en materia social y en las diferentes... Y orientar la acción también. Por supuesto, de modificar política, de quitar política o de generar algún nuevo instrumento que venga a dar respuesta a lo que está faltando. ¿Qué es lo más interesante que tiene el índice de vulnerabilidad social? Primero es la posibilidad que hemos hecho de ir avanzando progresivamente en la provincia, donde estamos midiendo 9 localidades, donde empezamos primero con Santa Rosa y Toay para tener algún correlato de lo que era el conglomerado. Después agregamos la localidad de General Pico y se fueron agregando así sucesivamente 9 localidades donde estamos de las 10 regiones de la provincia midiendo 9 regiones. Ahora se va a agregar la localidad de Radicó para la próxima medición y en esta medición actual, que fue la quinta, que empezamos en febrero del 2023, estamos midiendo el 70% de la población, que son alrededor de 255.000 habitantes en la referencia que tenemos. ¿Cuál es la muestra que hemos tomado? Han sido 3.066 encuestas presenciales, todas ellas, que significan casi 10.000 personas que han sido encuestadas. Encuestadas con dato consistente, con dato evaluado presencialmente. Y lo que mide el índice de vulnerabilidad social, a diferencia por ahí de lo que mide el INDEC, es el acceso a la canasta básica alimentaria de esos núcleos familiares que medimos con las transferencias totales que recibe ese núcleo familiar. Los declarados, más todos los que existen en las bases de datos que tenemos, municipales, provinciales y nacionales. El Pilquén, el centro neurálgico de poder haber armado IBS, tiene Pilquén 20 años, bueno, lo conocés. O sea que no se quedan con lo que esa persona responde, que suele ser con lo que se queda el INDEC, ¿no? La respuesta del encuestado. INDEC tiene dos condiciones distintas a las que nosotros manejamos. A ver, INDEC más o menos maneja 660 muestras para el conglomerado Santa Rosa Toay. Que son siempre las mismas. Sí, las va rotando, pero no importa si contestás o no contestás la encuesta. Puede ser que de esas 660 encuestas solo efectivamente estén contestadas 400, después hay una traspolación de datos y no importa el dato concreto, sino solo la declaración del sujeto que ha sido encuestado. Nosotros lo que hacemos es, esas 3.066 encuestas que se han hecho, son todas presenciales, son todas con datos, el dato declarado más el dato que nosotros cruzamos. Claro, el dato que a veces se esconde, ¿no? Bueno, por eso. Que es la cantidad de subsidios que recibe, la cantidad de programas en los que están. Por ahí lo que nosotros decimos es, la gente lo toma como un derecho, el ingreso ciudadano que pueda llegar a tener por asignación universal por hijo, por pensión no contributiva, por tarjeta social, por el RAFE. Mira, la diferencia está entre esas 3.066 encuestas, el promedio de ingreso son 460.000 pesos, lo que nos manifiestan a nosotros en las declaraciones de esas encuestas.
Cuando nosotros volcamos toda la información de todas las bases de datos que tenemos del Estado, nacional, provincial o municipal, el ingreso sube a 860.000 pesos. O sea que hay la inversión estatal es el doble de lo que se declara. De lo que se declara en el promedio. Claro, esa fue de alguna forma la justificación que dio el gobernador en su momento a la hora de decir el gasto social hay que hacerlo más eficiente, pero tenemos que tener no lo del INDEC, que es voluntario, sino que tenemos que tener un dato más correcto. Por eso, a ver, lo que decimos es, el Estado no tiene que ser un Estado sonso, tiene que ser un Estado inteligente, tiene que ser un Estado eficiente, tiene que utilizar todas las herramientas que tiene a su alcance, y en este caso es toda la información con la que cuenta. De hecho, a ver, en esto hay que hacer por ahí un poco de historia, hace 20 años cuando arranca en el Pilquén en el año 2006, ya estaba previsto en el decreto de creación, que paradójicamente quien arma todo el sistema Pilquén es el gobernador, siendo su secretario de Política Social en ese momento y después ministro, arma todo y lo que él planteaba es que tenía que haber indicadores que pudieran medir efectivamente el impacto de las políticas sociales. En su momento el Pilquén ganó un premio internacional. Internacional, creo yo que acá hay dos cosas que nosotros valoramos mucho de la política pública y en esto tuvo que ver que nosotros no teníamos datos, no teníamos registro efectivo con las mediciones existentes y sobre todo no podíamos salir del conglomerado Santa Rosa Toay, donde nosotros hacíamos inversiones sociales y después no se veían en las mediciones. No se veían principalmente la política social siempre va destinado a los sectores que no pueden acceder a la canasta básica alimentaria. Pobreza está atravesado por la política económica, por el ingreso de los asalariados. Por supuesto que lo que nosotros hacemos, trabajamos con las consecuencias de una situación socioeconómica, pero siempre, como gobierno y en toda la articulación que tenemos, siempre estamos pensando en generar trabajo, en apoyar a la producción y todo, y que las consecuencias sociales cada vez sean menos, que cada vez tengamos que dar menos respuesta. Lamentablemente, en este contexto social, lo que vemos es que la demanda va aumentando, pero también lo que nos permite ver el índice... ¿La evolución del índice está marcando, confirma esa mayor demanda? No, a ver, ¿por qué? Porque lo que mide el índice de vulnerabilidad social principalmente tiene que ver con las transferencias económicas directas, claro, y principalmente a la política alimentaria. ¿Dónde vemos nosotros el principal impacto de la decisión que tomamos allá por el 2022, donde se genera el primer refuerzo alimentario focalizado extraordinario, con otras características distintas a lo que estamos ejecutando? El RAFE, ¿no? El RAFE, como RAFE, exactamente. En el 2022 arranca con una suma fija por familia, después va modificando y a medida que se va agravando la situación socioeconómica, el gobernador nos va dando instrucciones para que vayamos profundizando el acompañamiento a los sectores de mayor vulnerabilidad, viendo que lo que principalmente se iba a afectar iba a ser la posibilidad de acceder a una canasta básica alimentaria para esos núcleos familiares. Y allá por septiembre del 2023 nos da la instrucción de que generemos un RAFE que pudiera garantizar a esos núcleos familiares la resolución definitiva del acceso a la canasta básica alimentaria. ¿A través de qué? De todos estos datos que nosotros tenemos en Pilquén, del cruzamiento de datos, y que con todos los ingresos que tuviera ese núcleo familiar, nosotros a través de una transferencia, que es una liquidación familia por familia, de esos 10.000 casi núcleos familiares, le pudiéramos garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria con una transferencia solo destinada para el acceso a alimentos, a través de supermercados, mercados de cercanía, más un 10%. Es decir, que si la canasta básica alimentaria de esa familia, para garantizarla, son 500.000 pesos, y tiene ingresos por 350.000 pesos, el Estado le transfiere 165.000 pesos para que pueda superar el umbral y poder salir de la indigencia. Ese trabajo se hace mes a mes a través de las distintas liquidaciones que hacemos. ¿Qué es lo que resaltamos también de la política pública del gobierno provincial? Que está muy controlada y que tiene controles cruzados por absolutamente todos los datos. Pilquén, que es la base de información donde nosotros tenemos, no es una base de datos que cargue el gobierno provincial, es una base de datos que se carga del territorio de cada uno de los municipios. Nosotros sí lo que usamos es la información que está ahí adentro para generar situaciones, para poder analizar el impacto de las políticas públicas,
Y a su vez, en esto que es el índice de vulnerabilidad social, que es un instrumento nuevo, sí también hemos firmado convenio con la Universidad Nacional de La Pampa para poder auditar el método que estamos utilizando, si está funcionando bien, por la duda que puede haber, como todo instrumento nuevo, alguna situación que haya que ir corrigiendo. Ese universo de las 10.000 familias, son 10.000 familias. 10.000 núcleos familiares, sí. Es el sector más vulnerable de la sociedad pampeana. A ver, Mi sí. pregunta es la siguiente. A ese sector, ¿en cuánto contribuye la nación para atenderlos? Porque, digamos, en un momento en el que políticamente la nación dice que el Estado debe correrse de casi todo, mi pregunta es, bueno, ya se ha corrido de un montón de cosas, ¿no? De las jubilaciones de los pampeanos, de los incentivos docentes, de la atención de la obra pública, pero hoy por hoy, ¿qué porcentaje de la atención de esos 10.000 familias pampeanas le corresponde, o todavía hay un remanente que atienda a la nación, o la nación ya desapareció de eso? A ver, nosotros tenemos una realidad más amplia. Hay 23.000 beneficiarios de tarjeta social pampeana, de los cuales, de esos 22.000, 10.000 tienen acceso al RAFE. Los otros es porque pueden ser por dietas especiales o porque puedan tener la tarjeta alimentar. Y cuando hay una tarjeta alimentar también hay una asignación universal por hijo. Estos 10.000 núcleos que nosotros trabajamos en una segunda instancia eran quienes estaban en una situación de mayor desventaja, porque solo tenían el acceso a la tarjeta social, que era un monto que más o menos estaba equiparado a un módulo alimentario, y lo que le permitía a la familia poder determinar ellos qué insumo iban a acceder. Después viene el lanzamiento de la tarjeta alimentar en el comienzo del 2020. Acá la provincia de La Pampa llega en el año 2020, principio de marzo, poco antes que se iniciara la pandemia, que hicimos unos operativos de entrega en toda la provincia, y se entregaron alrededor de 12.000, 13.000 tarjetas que alcanzaban a cubrir 24, 26.000 personas que eran en la tarjeta. Recordemos que la tarjeta alimentar nacional paga por un hijo, por 2 hijos, por 3 hijos, y si tenés 4, 5, 6, siempre es el mismo monto tope de 3 hijos. Entonces, lo que nosotros por ahí nos dedicamos a resolver la situación de esas 10.000 familias o de esos 10.000 núcleos familiares que estaban fuera de todos los programas nacionales. Hoy los programas nacionales siguen en ese sentido nada más, asignación universal por hijo, que sí el año pasado tuvo un incremento significativo de alrededor... Sí, es la única política pública... Sí, tuvo, y nadie lo sabe, porque, a ver, después... aumentó por encima de la inflación. 358% de aumento tuvo en el año 2024, por lo cual ahí es donde puede haber habido algún acompañamiento a los sectores de mayor indigencia. La tarjeta alimentar, en algún momento al principio del año pasado había tenido algún seguimiento con el tema del proceso inflacionario, hoy ya lo soltó. Hoy está mucho más retrasado. Por eso, digo, a ver, el gobierno nacional sí, lo que ha habido un corrimiento absoluto y determinante son los programas de infancia y de niñez. Justo ayer estuvo el equipo de la Subsecretaría de Planificación y de la Subsecretaría de Niñez en la Cámara, donde el subsecretario de Niñez les comentó y les recordó a muchos legisladores que el gobierno nacional desfinanció 28 programas destinados a la infancia. Entre ellos, de los más importantes que nosotros ejecutábamos en la provincia, tiene que ver con el Plan Nacional de Primera Infancia, que era el acompañamiento a los centros de desarrollo infantil, que hay 49 en la provincia, donde le daba una cápita a cada municipio por cada niño o niña menor de 3 años atendido que concurriera. en el centro, claro. Bueno, hoy está Eso discontinuado. No lo derogó, pero está discontinuado. Sí decirte que el día que fue la mayor represión a los jubilados también, en ese día sacó una resolución el Ministerio de Capital Humano dando de baja casi 10 programas. Por ejemplo, 2 programas que también tuvieron alto impacto en la provincia en su momento a través de los medios y a través de una demanda de la sociedad que tuvo que ver con la ley Lucio, que eran el programa de capacitación. Sí, recuerdo. Sí. Eso está desactivado. La línea 102. Y eso que fue una idea de Maqueira, que de alguna forma es un socio político. Bueno, hoy eso está desfinanciado
y los únicos que nos quedamos gritando en el tiempo somos el gobierno provincial. La línea 102, que también fue otro reclamo en su momento para que se pusiera en funcionamiento, está totalmente desactivada a nivel nacional. Y la provincia, a través de una decisión política del gobernador Sergio Silioto, sigue sosteniendo todos esos programas que hemos sido parte, que hemos estado financiando compartidamente, con recursos que son de los y de las pampeanas. En su momento calificaste al 2024 como el año más duro que habías tenido que enfrentar como funcionario, ¿no? Sí. ¿Cómo pinta el 2025? Complejo. ¿Peor o mejor? Mirá, yo hago un paralelo. ¿Tenés alguna esperanza de que porque es un año electoral afloje No. la billetera? No, y de hecho, mirá, yo vengo desde el principio Con del el año. dólar barato y la inflación que no se sabe si baja o sube. Bueno, porque... acá nosotros nos reclaman el gobierno provincial por ahí que no estamos dispuestos al diálogo con el gobierno nacional. Eso es falso, es una falacia. De hecho... El año pasado, creo que, si mal no recuerdo, en septiembre tuvieron la un última Consejo reunión. Federal, que fue la nada misma, porque concurrió... Si mal no recuerdo, había gente de Niñez de Nación y ahora suspendieron 20 programas. Sí, pero a ver... O sea, que hacen las reuniones y después toman las decisiones. Hubo dos consejos federales paralelos. El primero fue del Consejo Federal de Desarrollo Social, donde estábamos los ministros de Desarrollo Social de las provincias, y después tuvo paralelamente, a continuación, el Consejo Federal de Niñez. Nada, fue escucharnos, decir, no hubo ninguna bajada de línea. Yo desde esa fecha estoy tratando de volver a reunirme. Cambiaron, de hecho, el secretario de Niñez se reunieron y al día siguiente lo echaron. Recuerdo. Bueno, después vino una secretaria nueva que se llamaba Yanina Nanolembo, más abierta al diálogo, muy atenta. En septiembre del año pasado fue eso, si mal no recuerdo. Sí, tuvo el consejo, al mes la corrieron y hoy quien es el secretario de Niñez y Adolescencia es un ex CEO de la Barrick Gold y de Codere, que es una empresa de apuestas online, donde siempre decimos que está el zorro dentro del Parece una cargada, ¿no? Sí, y mira, hoy, el lunes, estuvimos haciendo un reclamo con la con la intendenta de General Pico, Fernanda Alonso, por el tema del parate de la obra del EPI de General Pico, que es un espacio de primera infancia que fue licitado el año pasado, que comenzó y que se paró. Y bueno, Fernanda, estuvimos hablando, mandamos el primer reclamo informal para ver dónde estamos parados, y el contacto que yo tenía, que era el jefe de gabinete de la Secretaría, me acaba de decir hoy que el lunes renunció. Muy bien. Así que el panorama es complejo. Sí, es complejo. Hay una demanda que creemos que va a ser creciente. El aumento este mes del 5.9 de alimentos impacta en los sectores de mayor vulnerabilidad. La inflación de alimentos es casi el 6%. Sí, claro. Por eso digo, la inflación, digamos, IPC fue casi el 4% para la región nuestra. Es la inflación de los pobres, sí, ¿no? Bueno, ahí lo que sí, que en esto con el criterio que hemos adoptado, lo que es todo la transferencia del programa alimentario del RAFE, sí, se va actualizando mes a mes en base al aumento de la canasta básica alimentaria. Entonces, el mes que viene, cuando liquidemos, vamos a estar liquidando con el 5.9 de aumento de la canasta básica. Diego Álvarez, gracias. Bueno, gracias a vos, y es bueno siempre poder venir y comentar lo que hacemos, muchas veces silenciosamente, porque la verdad que no es para hacer algarabía para afuera, pero sí que hay un gobernador y hay un equipo de trabajo que representamos las distintas áreas, que estamos dispuestos a dar la batalla y de resistir los embates y los vaciamientos que plantea el gobierno nacional a las provincias. Que así sea. Gracias. En unos minutos volvemos con la parte y el todo. Seguimos en vivo en la televisión pública pampeana y tal como lo habíamos adelantado, está con nosotros Pati Redondo, Nilda Redondo. La presentación del libro El Che y otras rebeldías es el motivo de su visita. Buenas noches, Pati. Buenas noches, ¿cómo te va? La sana costumbre de publicar libros.
y de publicar libros que hoy son contraculturales, en una época en la que pensar como uno cree que es la forma de pensar es tratado como zurdo de mierda. Que hayas presentado El Che y otras rebeldías tiene una connotación que de alguna forma ayuda a que la tarea emancipadora no se detenga. ¿Cuál es la idea de este libro? Porque, digamos, hay varios editores, ahí está el libro, y está de alguna forma, es una recopilación de charlas en la Cátedra Che Guevara. ¿Cuál es el nudo central o qué es lo que intentaron los editores mostrar en este libro, que por lo que se ve es un libro voluminoso, que evidentemente está allí para que uno se detenga en él, ¿no? Mira, el libro que se llama El Che y otras rebeldías, Antología 3, es la continuidad de una serie, obviamente. Nosotros, la Cátedra Libre Ernesto Che Guevara, que se fundó en la Facultad de Ciencias Humanas en el 98, había habido una protocátedra el año anterior, pero como cátedra oficialmente se constituyó en 1998. Bueno, cuando estábamos transcurriendo nuestros 25 años de trabajo, dijimos, vamos a hacer nuestra tercera antología. Habíamos publicado en 2013 la primera, en 2014 la segunda, siempre la publicó la editorial de la Universidad Nacional de La Pampa. Debemos decir que en las dos primeras, con la ayuda directa económica de la Facultad de Ciencias Humanas, la segunda con la contribución también de la Subsecretaría de Cultura de la provincia, y en esta oportunidad tuvimos que recurrir, debido a la asfixia financiera y simbólica también, claro, que es que el Gobierno Nacional ha colocado a todas las universidades públicas y a la sociedad en general, pero en particular a la universidad. Nosotros, la editorial nos dice, la responsable de la editorial nos dice, nosotros podemos garantizar, bueno, todo el trabajo editorial, de diagramación, de derechos de autor, y el libro como ebook, es decir, como un PDF virtual. Claro, pero la impresión... Nosotros entonces dijimos, no, nosotros queremos tener también el libro en papel. Para nosotros este bien material tiene un valor simbólico supremo. Sí, sí. Y la palabra no es exagerada porque somos trabajadores intelectuales, básicamente. Y entonces dijimos, vamos a hacer campaña de preventa. Entonces, desde noviembre del año pasado hemos trabajado para cada uno de estos ejemplares. Ya tiene su dueño. Su dueño. Y eso no fue solo un trabajo de una manera de juntar dinero, sino que también nos significó comprobar que la Cátedra Libre Ernesto Che Guevara tiene una referencia, hay mucha gente y algunas instituciones también que están dispuestas a aportar por la existencia de esta cátedra. Los editores, compiladores cuyos nombres están en la tapa, somos los integrantes de la coordinación. La cátedra tiene un núcleo que coordina, y tiene una dirección. Yo soy la directora de la cátedra, pero el equipo de trabajo está formado y trabajó intensamente para elaborar este libro. Ahora me voy a referir cuál fue el tipo de trabajo que hicimos. Son Eduardo Mata, Alejandro Urioste, Daniela Melchor y Analisa López. Esos son quienes trabajamos durante todo el 2023, porque la tarea es una tarea de traducción, digo yo, porque de distintas conferencias, presentaciones de libros, intercambios en diálogo, conversatorios, como se suele llamar, en los últimos años, desarrolladas entre 2015 y 2023, seleccionamos, por eso es una antología, seleccionamos algunas de ellas. Ahora voy a comentar también los distintos autores, las distintas autoras que hemos seleccionado. E hicimos un trabajo de traducción de la oralidad a la escritura. Por eso en el texto, en el libro, uno encuentra registros, marcas en la escritura de ese carácter dialógico, ¿no?
porque viste que la oralidad es bien distinta que la escritura, entonces hemos hecho Una traducción. una traducción a la escritura tratando de mantener aquel registro que solamente se obtiene con la presencia, ¿cierto? Gran parte de estos trabajos fueron trabajos realizados durante la pandemia también, ¿no? Muchos de los trabajos, periodo en el que la cátedra trabajó a distancia, porque no tenía otra manera de hacerlo. Y por eso es una obra que es una obra esencialmente colectiva, un producto intelectual colectivo. Hubo un compañero... En una época donde el anti-intelectualismo parece que como que ha calado en buena parte de la sociedad, o por lo menos es un discurso oficial que trata de degradar todo lo intelectual como algo incapaz de acercarse a la realidad, ¿no? La degradación de lo intelectual, de lo simbólico, del arte, Del arte, claro, tiene que ver con las lógicas fascistas. Es una práctica muy habitual. Bueno, nosotros también trabajamos para recuperar y revalorizar el papel de la teoría y de la reflexión intelectual en el campo, para el campo de las izquierdas. Porque en el campo de las izquierdas también hay tendencias antiintelectualistas, ha habido y hay, y nosotros creemos que es necesaria la reflexión teórica como algo muy importante para llevar adelante. Como complemento de la praxis. Y sí, es fundamental. Es más, la praxis es un concepto que incluye necesariamente la reflexión teórica. Previa. Entonces, en la contratapa del libro mismo, justamente en el último tramito, decimos esto que estamos comentando ahora, dice el texto: ante ese riesgo permanente de que prime el antiintelectualismo y la apología de la práctica, ofrecemos una vez más esta obra que concentra años de militancia, convocando a la reflexión y el conocimiento de nuestras tradiciones emancipatorias y de izquierda. Ahora, Pati, esto es un trabajo que involucra casi 10 años de trabajo intelectual, de charlas, de conversatorios. ¿En algún momento de todo este proceso imaginaste que la Argentina podía entrar en un proceso como el que ingresó hace ya 500 y pico de días, con la irrupción de un personaje fascistoide, medio maníaco, que de alguna forma se le perdona casi todo en aras de que es alguien que viene a transformar, y que en realidad las recetas que nos traen son viejas recetas que ya fracasaron? ¿En algún momento imaginaste que este escenario, a mi juicio horroroso, podía estar cerniéndose sobre la Argentina? Mira, no, con las características que tiene en el presente no, pero de todas maneras debemos decir que nuestra democracia ha sido una democracia agonizante, en donde los rasgos de largo plazo que quedaron marcados a través de la política genocida que se llevó adelante en torno de la última dictadura, aparecían y eran evidentes. Tienen efecto todavía, ¿no? Tienen efecto, y aparte, por otro lado, las políticas neoliberales que está aplicando nuestro señor presidente, lo digo en los términos de Miguel Ángel Asturias, el señor presidente, un poco sarcásticamente, ¿no? Lo de señor. Pero quiero decir que gran parte de las recetas que él aplica en el terreno de lo económico-social son de larga data, tuvieron su inicio, podríamos decir, aunque hubo intentos durante el último periodo del gobierno de Isabel Perón, pero bueno, fueron sistemáticamente establecidas durante la última dictadura y reaparecieron de una manera esplendorosa, entre comillas, durante toda la década menemista, ¿no? De alguna manera, por ejemplo, yo te voy a dar un ejemplo. Sí, de la mano de un gobierno popular, ¿no? La extensión de la edad para acceder a la jubilación y la política orientada a la privatización de las jubilaciones es una cosa de la primera hora de Martínez de Oz. De Martínez de Oz, Fondo Monetario Internacional, políticas neoliberales. Quiero volver al libro. Nosotros, primero quiero destacar esa tarea colectiva porque hay una serie de autores y autoras que me resulta importante nombrarlos, porque uno es Alejandro Horowitz, que presentó el libro El Huracán Rojo y habló en esa presentación
desde la Revolución Francesa a la Revolución Rusa, pero no se privó en los diálogos de hablar del proceso prerrevolucionario que tuvimos en Argentina, hasta que avanzara el proceso genocida. El otro es Christian Zurdorf, que trabaja fundamentalmente en la tradición del pensamiento de Carlos Marx y la representación, y se refiere a un filósofo argentino que ha sido recuperado su producción en las últimas décadas gracias a la tarea iniciada en la Biblioteca Nacional durante la gestión de Horacio González, que es León Rosichner. Encontramos un trabajo de Guillermo Ciesa que nos habla de los procesos emancipatorios de América Latina desde sus orígenes en el siglo XIX y el protagonismo de las poblaciones indígenas, de las mujeres, de la población negra, y cómo esos procesos emancipatorios fueron finalmente derrotados por las oligarquías que se sobreimprimieron sobre esos estados nacientes. Hay todo un núcleo, tiene 4 partes este libro gordo, o gordo libro amplio. El otro núcleo se refiere al pensamiento revolucionario de los 70, tanto en su vertiente guevarista como en su vertiente del peronismo revolucionario, otra vez sobre todo la figura de Alicia Eguren. Ahí hay algunos trabajos míos, otros de Miguel Maceo, que presentó acá el libro, hermoso libro, Alicia en el País. Trabajo sobre la riqueza intelectual y artística de una revista política, cultural de la época del Frente Antiimperialista por el Socialismo, que se llamaba Nuevo Hombre. Pero también quiero destacar que hay todo un apartado que se refiere al genocidio. En la introducción del libro yo digo que las izquierdas en Argentina no pueden pensarse a sí mismas si no reconocen que hubo un genocidio profundo en Argentina que tiene consecuencias hasta el presente. ¿Alguno que la niega en su...? No se niega, pero hay que asumirlo, porque asumirlo quiere decir asumir una profunda derrota también. Claro. Asumirlo quiere decir tener una política de autocrítica hacia el pasado, asumirlo quiere decir reconocer las identidades revolucionarias, no solamente hacer una política de reivindicación de víctimas, como si fueran... Sino de consecuencias políticas de eso. Consecuencias políticas y aparte del carácter, ¿cómo diría yo? El carácter de opositores políticos al capitalismo que se constituyeron en esos procesos, en esos militantes revolucionarios. Y el carácter de alguna forma leccionador que el genocidio tuvo para que eso finalmente no fuera feneciera, desapareciera y se naturalizara el capitalismo, que es a donde hemos llegado. Entonces hay trabajos importantes, hay 2 trabajos que tienen un valor testimonial central, que son de la hija del Paco Urondo, de la hija más chica del Paco Urondo, Ángela Urondo Raboy. Uno se refiere presentó en la cátedra, estábamos en pandemia, un libro que escribió en 2010 que se llama ¿Quién te crees que sos?, en donde ella nos relata, no es un relato, es un trabajo testimonial construido con fragmentos de distintos discursos, muy potente, en donde ella nos cuenta cómo recupera su propia identidad, una identidad que le había sido negada por los propios familiares. Y otra intervención de Ángela referida a un tema de quienes sí fueron pura víctima, que fueron los niños y las niñas, no solamente los que nacieron en cautiverio, sino los niños y las niñas que fueron secuestrados junto con sus papás, con su mamá, que fueron torturados delante de los papás o la mamá para obtener información, que sufrieron profundamente, y ella nos relató en esa presentación que hizo ya era 2022 en la Cátedra del Che, y está llevando adelante esos juicios en Mendoza, que fue donde se hizo el juicio por el crimen de su papá en el 76 en Mendoza, ¿cierto? Claro, secuestrado allí en Mendoza, si mal no recuerdo. El Paco Urondo no fue secuestrado, sino que fue asesinado a plena luz en la vía pública, fue asesinado por la policía de Mendoza.
Y hay otros trabajos que tienen que ver con cómo fue el genocidio en la periferia, dice mi amiga Alejandra Siriza. Uno es el de Alejandra, que habla de Mendoza, otro es el mío, que habla de La Pampa. Siempre todo eso muy interesante, muy terrible también, la intervención de Mónica Fernández Abello, una abogada de Bahía Blanca, que es representante de hijos en los juicios por la AAA y también por toda los crímenes de lesa humanidad en esa zona, que se refiere a las violaciones sistemáticas de las mujeres en los campos, en los centros clandestinos de detención en Argentina en el último genocidio, ¿no? Muy bien. Entonces, para nosotros es un tramo muy importante del libro y que tiene actualidad absoluta ante un gobierno que yo siempre caracterizo no como negacionista, sino como reivindicador de la política genocida. Pati, yo te escucho y la verdad es que en el recuento que haces no solamente de los temas, sino de los autores, de alguna forma en ese libro, hecho aquí en La Pampa, hecho con tanto esfuerzo por la universidad y por la cátedra, está resumida buena parte de la parte más lúcida de nuestra intelectualidad de izquierda. Como siempre, te agradezco que lo hagas y te agradezco que hayas estado en este programa. No, muchas gracias a vos porque siempre está tu invitación, Grego. Lo agradezco mucho. Y así seguiré estando. En unos minutos volvemos con la parte y el todo. Seguimos en la parte del todo, seguimos en vivo, último bloque para este programa. Está con nosotros Carlos Pérez Poveda. Él no le gusta que le llame economista, pero yo cada vez que quiero hablar de economía con alguien que tal vez no piensa muy parecido a lo que yo pienso, pero sé que es una persona estudiosa, está haciendo su doctorado y es profesor en la universidad y sé que trata de entender lo que pasa, por eso lo hemos convocado. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Leo. Te agradezco la invitación en época de tempestades y mares revueltos. Siempre te suelo convocar cuando vemos que las cosas van para un lado, en la que yo a veces digo, esta película ya la vi, pero necesito que alguien lo diga de otra forma o tal vez, por eso mi pregunta es, ¿qué es lo que está pasando? Esta película ya la vimos, esto es solo endeudamiento para zafar y luego va a venir la tempestad como la que hemos visto ya, ¿no? ¿O estás viendo otra película? Voy a empezar simpáticamente a disentir. Sí, totalmente. Parece esta película no la vimos, porque esta es la primera vez que el gobierno, o un gobierno, indistintamente, presenta un plan mucho más ambicioso y mucho más exigente que el que hubiera propuesto el Fondo Monetario Internacional. La historia económica... Más ajuste, decís vos. Más ajuste. Sí, un plan. Lo podemos llamar ajuste, tiene 4 patas, después podemos hablar. Lo cual, la película es distinta que la otra, que era renegar contra el fondo, y cuando venía, ¿te acordás? Georgieva y la Cristalina Georgieva y el indio que venía en la época de Alfonsín con el plan Brady y todo lo demás. Hindú. Acá es distinto, acá el gobierno presentó un plan que podemos discutir políticamente el costo social también, ¿no? Todo podemos discutir. También podemos discutir qué hubiera pasado si no pasaba esto, también. Es decir, armemos los dos escenarios posibles, el final de la política económica anterior y cómo se hubiera solucionado. El tema de los sesgos ideológicos, que son respetados, que yo los respeto, es cuando vos perdés objetividad técnica en el tema. Entonces, el costo social es elevado. ¿Se sabía que iba a ser elevado? Sí, se sabía que iba a ser elevado. Lo escuché al ministro y dijo, el Estado no tiene que ser sonso. Y yo coincido con esa reflexión. El Estado no tiene que ser sonso. El Estado no tiene que estar sobredimensionado. Hemos hablado en algunas otras invitaciones que vos me has hecho generosamente sobre la eficiencia del gasto público. Siempre lo planteamos técnicamente. El gasto debe ser eficiente. Cuando asumió Alfonsín en el año 1983, el gasto público representaba el 23% del PBI de Argentina.
Hoy está en el 50%. La pregunta objetiva, técnica, que quiero compartir con vos, ¿estamos mejor? ¿O qué tenemos que corregir? Y hay un Estado presente en un montón de otros lugares, ¿no? Y con responsabilidades más diversas sobre lo social. Yo estoy de acuerdo. Porque yo recuerdo el tema jubilatorio en aquel momento. El tema jubilatorio lo podemos con hablar. Alfonsín era sí, paupérrimo, ¿no? Pero, y hoy... pero lo podemos hablar al tema. Yo voy a copiar un ejemplo de un colega, que es, vamos a hacer un aporte de autónomo mensual, 50.000 pesos. Por 12 meses son 600.000. Por 30 años son 18 millones de pesos. Te jubilás a los 65 años con 18 millones de pesos. Esos 18 millones de pesos dividilo por 10, que vas a vivir hasta los 75. Te da 1.800.000 por año. ¿Cuánto te da de jubilación por mes? Suponiendo que no tengamos inflación, suponemos que no tengamos... Te da 200.000 pesos. Entonces vos necesitas 3 aportantes más para que tu jubilación sea mayor. Entonces yo tengo sensibilidad social, porque tengo mamá, porque tengo familia, porque tengo conocidos. El asunto es cómo lo financiás. ¿Cómo financiás ese mayor? Entonces yo estoy de acuerdo con la marcha de los jubilados. Lo que yo le preguntaría, señor, ¿cuántos años de aporte tuvo usted? Dígame, ¿usted aportó 30 años? No, bueno, las moratorias persiguen un fin social. El tema está que llega un momento que colapsa el sistema previsional. A eso hay cuestiones demográficas. A ver, La Pampa tiene menos nacimientos que antes. Hay menos chicos en escolaridad, en sala de 3. En los últimos 15 años ha disminuido casi un 17%, no recuerdo cuánto es. Pero también tenés más longevidad. Entonces resulta que esa mayor expectativa de vida, que es bienvenida y que la medicina y todo lo ha mejorado, tenemos que adecuar las normas técnicas. Estoy leyendo un trabajo de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo del año 1970, donde hablaba del problema de la seguridad social y de la inseguridad social. Y cómo el fenómeno de la seguridad social afecta, contribuye al desarrollo de una nación. Entonces, la mirada tendría que ser menos apasionada en el sentido de, no, la jubilación, yo quiero que todos jubilemos. ¿Cuánto queremos ganar? 2 millones, pero vamos a ganar todos 2 millones de pesos. ¿Cómo lo financiamos? Y ahí empieza la letra chica de decir, bueno, vamos a subir el salario mínimo vital y móvil a 1,5 millones de pesos por persona. Ningún problema, pero estaría genial. En realidad fuimos mezquinos, podríamos haber puesto 3 millones. ¿Cómo lo financiamos? Ahí es donde yo creo que hay que combinar la política. Claro, pero ¿sabés dónde veo la falla? En que yo creo que tu respuesta a la pregunta, o la respuesta a tu pregunta es con más producción y más trabajo. Totalmente. Pero lo que yo veo es que en este plan que vos te parece que este gobierno ha hecho no emití juicio de valor. No, está bien, pero que es inédito. No emití juicio de valor. No digo que lo hayas hecho, digo que es inédito. Le falta alusión vos lo dijiste. al trabajo y a la producción. No, vos lo dijiste técnicamente sin saber. Valor del producto marginal del trabajo. Yo tengo que pagar el salario en función del valor del producto marginal que produce. Cuando el salario va desconectado con el valor del producto marginal que produce, empezamos a generar ineficiencias. Y esas ineficiencias las empezamos a generar con empleo público injustificado, con burocracia injustificada, y cuando el salario no representa la relación técnica que tiene que ver con el valor de la producción. Entonces, cuando vos en los sindicatos planteás los salarios por la productividad, se terminó la relación, se terminó todo. Cuando vos estás diciendo, mire muchachos... Pero es un viejo tema, ¿eh? Totalmente. Yo recuerdo que el Perón en su último gobierno lo planteó a la CGT en el año 54 y se lo boicotearon. ¿Se lo corrigieron? No lo corrigieron. Y nunca pudo, pero digamos, es un viejo tema que no involucra simplemente a las derechas o a la ortodoxia económica, sino que es un viejo tema pero lo que digo es, yo lo que veo hoy es que hay una desconexión entre lo que es la economía que involucra a los argentinos y esta fiesta económica en la que veo que hay mucha gente que dice, el dólar bajó o subió,
la inflación está bajando o subiendo, lo acaba de decir el ministro, la inflación de alimentos sube, pero lo que no veo es que estemos hablando o sea, hay un industricidio en ciernes, porque está claro que la importación masiva está destruyendo trabajo argentino. Y entonces mi pregunta es, yo creo que lo que falta, más allá de la posición de cada uno, es el debate sobre cuál es el camino para que haya mayor valorización productiva y mayor trabajo, mayor producción, y no solamente extractivismo, porque con el extractivismo ganan muy buenos salarios los petroleros, muy buenos salarios tal vez los camioneros que transportan, pero por otro lado hay toda una actividad económica que está dependiendo de importaciones. Hoy uno entra en Mercado Libre y cualquier chuchería del mundo que se le ocurre está en la Argentina, con divisas. ¿Esa tiene alguna salida, Carlos, o qué? Totalmente. ¿O qué te parece que es? Totalmente tiene una salida. El problema de precios máximos, precios mínimos y subsidios está estudiado. Hay que ir a los manuales y estudiarlo. Si yo subsidio la oferta nacional, la subsidio, la oferta se estabiliza, no compite, se estanca y se queda tranquila porque tiene subsidio la oferta. ¿Qué tendríamos que subsidiar? La demanda. Porque la demanda va a elegir a qué ofrecer. O sea, subsidiar al consumidor y no tanto al productor o al industrial. A la oferta, por ejemplo. Vos querés hablar de producción. Estamos hablando de esos planes de exenciones impositivas que a veces distorsionan la producción de manufactura. Quería hablar de producción, lo hemos hablado. El productor argentino agropecuario es un tipo técnicamente moderno, usa tecnología, usa ingenieros, usa economistas, que yo me recibí en la Universidad Nacional del Sur de economista. Y en otros países la estabilidad lo que le hace que lo único que tiene que hacer es producir, preocuparse por producir, porque el otro ya está estabilizado. En Argentina no, en Argentina vos no sé si te importa tanto producir, porque si vos tenés claro cómo va a pasar con el tipo de cambio y la devaluación y vos le pescaste la onda de qué va a pasar con el contado con liquidación o el blend, gana más guita que produciendo. Pero eso no es lo que se alienta hoy. Total, Carlos. no, lo que se está alentando ahora es la que va a flotar. ¿Qué le dijeron al sector agropecuario? Pero están de alguna forma están fomentando el carry trade, o sea... No están fomentando, deriva. A vos te tiran al agua y te dicen, che, ¿qué vas a hacer? Y vos vas a tratar de flotar, y si no flotás vas a tratar de agarrar un salvavidas. Pero se supone que el ahorro o el circulante o la plata que alguien acumula como capital debería servir para que alguien emprenda algo que produzca cosas de valor, riqueza. Y lo que estamos haciendo en la Argentina es una especie de timba. No, Leo. Por eso yo digo, esta película ya la vi. Hay algunos que son apocalípticos. Decime vos cuándo viste que bajara el dólar. Decime vos, en los últimos 30 años, ¿cuándo viste? Con Menem. Porque lo clavó con la convertibilidad, pero lo clavó con una convertibilidad. Ahora, ¿vos decís que hay convertibilidad? Sí, hay una convertibilidad tácita. Porque el total pero no baja el dólar, pero por ejemplo, yo compraba hace 2 años el kilo de asado a $1. Sí. Y hoy me sale como $10. Sí. Entonces, o sea... Todos suben dólares. Si vos agarrás los PBI de estudiar historia económica... Y esa inflación no está estudiada como un fenómeno. Porque vos decís, bajó la inflación o la tenemos en el 2%. Pero vos hoy tenés el índice MAC, el otro día lo estaba viendo, está Suiza y segunda Argentina. O sea, el índice McDonald's... Sí, también tenemos índice de corrupción. También tenemos índice de la época de Atalía Barroca lo tenemos. Sí, también, éramos de los mejores. Bueno, pero ahí tenés lo mismo. Siempre hay una mirada... Yo lo que creo es que hay que mirar, que no hay que ser apocalípticos, porque... ¿A vos te parece que esto no es solamente electoral? No, justamente es antielectoral, porque justamente le dijo al agro le dijo, miren señor... Yo no soy de Milei, ni estoy candidato de Milei, ni yo soy independiente, me voy a trabajar a la universidad, tengo mi consultora, vivo de eso, vivo de la actividad privada, no tengo ningún contrato con la actividad pública excepto la docencia, así que quiero que quede claro por si alguien me escucha. Queda claro y creo que uno de los motivos por los cuales estás acá es eso, ¿no? ¿Qué le dijeron al sector agropecuario? Muchachos, el 30 de junio se terminan las retenciones. Sí, no se terminan las retenciones. Vamos a liquidar con el dólar blend. ¿Qué hizo el sector agropecuario? Especuló que la devaluación iba a ser mayor y que los dólares que iba a vender, los iba a vender, si lo iba a exportar a 1.500. A 1.500. No pasó eso.
No solo eso, sino que ahora bajó. Pero no pasó porque hay un colchón que se llama fondos del Fondo Monetario, Exactamente. que son una suma enorme de dinero, son 20.000 millones que están ahí para asustar a aquel que piensa la deuda pública apostar a la Argentina devaluación. representa aproximadamente el 80% del PBI, lo cual es totalmente razonable y equiparable a cualquier país de América Latina. Japón debe el 220%, Bélgica debe el 140%, Francia, España deben el 100 y pico por ciento de la... Nosotros tenemos el 85%. ¿Cuál es el problema? Que no nos cree nadie. El problema es que no somos confiables. Pero yo lo que te digo, es totalmente antipático y antielectoral decir, señores, la inflación de abril va a ser mayor y la de mayo probablemente. No dijeron, no, mire, lo vamos a arreglar todo, no. Por eso Pero digo, la pregunta, Carlos, Sí. es, si estaba todo tan bien planeado, ¿por qué hubo que ir al fondo? no estaba todo tan bien planeado. O sea, Hubo que venía hacer con un corrección. ajuste y un Hubo montón... que hacer correcciones. La corrección, coincido con el economista Martín Lustó, que dijo, te quedaste, no entraron los dólares que vos querías que entraran, entonces tengo que ir a buscar al fondo. Y el fondo le dijo, yo te los voy a prestar, pero tiene que ir a reserva. Y vos tenés que hacer 9 reformas, laboral, previsional, impositiva, el tema del salir del cepo. ¿Y Argentina soporta esa reforma, Carlos? Había Digamos, hay un había artículo olvidado en la Constitución que está en el preámbulo, Sí, no que lo- dice que los gobiernos tienen que promover el bienestar general. No lo promover el bienestar general. Promover, es el preámbulo, o sea, antes del artículo primero está eso. Cuando vos ves lo que el Fondo Monetario le está proponiendo a Milei como contrapartida de este nuevo crédito, vos decís, si haces una reforma laboral, y va a haber consecuencias. Si haces una reforma previsional, va a haber consecuencias. Pero el fondo, ¿qué Sí. tiene que ver con eso? El fondo le dice, escuchame una El cosa. fondo que le está diciendo que lo tiene que hacer. No, le dice, vos cómo, porque si no vas a volver a tener déficit. Si vos volvés a tener problema previsional y lo volvés a financiar con emisión, volvés al mismo problema. Entonces, yo te presto para que vos tengas reserva, pero ordená el tema previsional. Ordená el tema laboral. Pero ordenar el tema previsional es que los jubilados ganen menos. No es que gane menos, que todos aporten. que aporten todo y que haya menos empleo en negro y que haya más empleo en blanco y que haya 4 trabajadores activos por un pasivo. No es que ganen menos, que ganen lo más que puedan. Pero en este mundo en el que el trabajo va para otro lado. O sea, hoy tenemos Uber, pedidos ya, chicos que están en la casa haciendo home office, cobrando en dólares, pero sin jubilación. Digamos, Pero eso es parte de la reforma, es parte de la... Yo del SEMPRE puedo ser afiliado y me des cuenta, no puedo ser adherente. ¿Cuándo voy a ser adherente del SEMPRE? Cuando el servicio que me preste el SEMPRE sea equivalente y razonablemente en la proporción. El sistema jubilatorio también va a ser igual. ¿Cuándo voy a aportar yo al sistema? Cuando el sistema me retribuya en la proporción a mis aportes. Si no, es la típica del campo. estamos casi sin tiempo, pero el tema es, yo empecé esto diciendo que esta película ya la vi y que más tarde o más temprano va a venir el temblor, como dice Soda Stereo. ¿A vos te parece que no, que tenemos la posibilidad de que zafemos esta vez? Yo necesito tener esperanza, porque si no me tengo que ir a comprar el salvavidas y tengo que ver cómo le dijo a mis hijos que se vayan a buscar otro trabajo a otro país. Es decir, yo necesito tener esperanza y necesito tener confianza. Y necesito ser objetivo. Hoy hay diputados que piden que le paguen el pasaje para ir al Papa. Mientras el gobierno no le paga a la familia que no tiene plata para ir. Claro, entonces si nosotros logramos esa coherencia política y un tema ético que no lo tenemos que perder nunca de vista. Nosotros nos tiene que ser transversal el tema ético en todos los funcionarios y el pueblo. Se nos terminó el tiempo, pero Bueno. por sí o por no, ¿vos confiás en que Milei nos saca? Quiero confiar. Muy bien. Carlos Pérez Póveda, como siempre, muchas gracias. Al contrario, gracias a vos. Así damos por terminado un nuevo programa de La Parte del Todo en vivo por la televisión pública pampeana todos los miércoles a las 10 de la noche para tratar de entender y de analizar los temas y problemas que nos interesan a los pampeanos. Buenas noches.